Historia. La mansión de las puertas que no cierran. Llegué a la mansión al anochecer, cuando el camino de tierra ya no reflejaba el sol y el viento hacía sonar las ramas como huesos secos. La casa se alzaba sobre una loma, con una fachada de piedra húmeda y balcones oxidados que parecían cejas fruncidas. Había heredado ese lugar de un tío que apenas recordaba, un hombre que, según decía mi madre, prefería hablar con las paredes. Aparqué junto a la verja y me quedé unos minutos en silencio, escuchando un zumbido sordo que no sabía si venía de la colina o de mi propio pecho. La primera impresión no fue de belleza antigua, sino de cansancio. La mansión respiraba como un enfermo. El candado del portón cedió con un quejido, y el jardín me recibió con un olor a tierra encharcada y a hojas podridas. A cada paso, hundía la bota en una mezcla de barro y raíces. Una hilera de estatuas cubiertas de musgo escoltaba el sendero. Algunas tenían los ojos roídos, otras habían perdido la nariz. Una, y al borde del camino, parecía sonreír con la boca rota. La puerta principal, de roble ennegrecido, tenía un aldabón en forma de mano. La levanté, golpeé por formalidad, y antes de que mi tercera llamada cayera, la hoja se abrió sola, como si me esperaran. El vestíbulo olía a madera húmeda, a cera vieja y a algo más tenue, metálico, que me recordó al interior de una herrería. Encendí la linterna y barrí la entrada. Una escalera imperial cubierta por una alfombra deshilachada, un reloj de pie, detenido a las 3:17, dos retratos monumentales de ancestros con los ojos brillantes por el polvo. Cerré la puerta y el eco del golpe se arrastró por los pasillos, multiplicándose. Cuando el silencio regresó, el reloj de pie soltó un clic seco, como si hubiera tragado saliva. Encontré las llaves en un cuenco de bronce y dejé mi mochila junto a un aparador tallado. El primer interruptor no funcionó, el segundo tampoco. La casa parecía desconectada del mundo, salvo por un tenue parpadeo en el extremo del corredor, como si una lámpara de aceite aún resistiera en algún salón. Caminé en esa dirección, cuidando no tropezar con las tablas levantadas. A medida que avanzaba, el aire se enfriaba y la alfombra olía más fuerte, como si la humedad subiera desde un sótano que no veía. El salón principal era una boca abierta, techo alto, cortinas pesadas, tapices con escenas de caza y una chimenea tan grande que podía dormir dentro. Sobre la repisa, fotografías sepia mostraban niños inmóviles con trajes incómodos. Detrás de ellos la misma mansión, joven, arrogante. En un extremo, una lámpara de mesa con pantalla rajada daba esa luz débil que había visto parpadear. Al apoyar la linterna, el borde de la pantalla dejó al descubierto un hilo reseco, rojizo, cruzado como una costura mal hecha. Abrí una ventana para airear, y el viento irrumpió con olor a tormenta. Las cortinas se inflaron, y por un instante juré que la casa respiraba conmigo. En el suelo, junto al sofá, había marcas curvas, en paralelas, como si hubieran arrastrado algo pesado una y otra vez. Seguí las huellas hasta una puerta latera, encajada. Tiré una vez, dos, tres. Al cuarto intento cedió con un crujido que me dio escalofríos. El corredor lateral estaba tapizado con cuadros más pequeños, naturalezas muertas y escenas religiosas, todas firmadas con el mismo apellido que ahora era mío. La mayoría estaba cubierta de barniz amarillento, pero uno, al final, parecía reciente. Mostraba un comedor con mesa larga y sillas vacías. Me aproximé y noté algo raro. El mantel tenía una mancha oscura que escurría hasta el borde. Pasé la yema del dedo sobre la pintura seca y se me quedó pegado un grano áspero. Retiré la mano y, sin saber por qué, la limpié en el pantalón como si me hubiera manchado de verdad. La cocina parecía detenida en un invierno que no terminaba. Fogón de hierro, ollas colgadas, una mesa central con el mármol rajado. Al abrir una alacena,
Varias botellas rodaron y reventaron en el suelo, esparciendo un olor dulce a licor rancio. Entre los vidrios vi un cuaderno encuadernado en cuero. Lo recogí con cuidado. En la primera página, una caligrafía firme: libro de casa, inventario y sucesos. Pasé hojas, listas de mantas, vajilla, leña. Al cabo de 20 páginas empezó otra sección. A partir del 3 de junio, tomar nota de ruidos y presencias. Me quedé helado. Los primeros apuntes eran casi divertidos. Zumbido en la chimenea, pasos al amanecer, gatos en el techo. Luego cambiaban que amanecen abiertas, silla movida al centro, risa de mujer al cerrar el portón. El 12 de agosto, la caligrafía apretaba más: no entrar al comedor después de medianoche. El 24, un tachón grueso, y a su lado, torcido: la mancha vuelve. Cerré el libro y volví al salón con la intención absurda de encender la chimenea, como si el fuego pudiera ordenar el tiempo. Encontré yesca, troncos, fósforos. La primera llama tembló como un animal mojado, y de pronto el hogar se avivó con drama, proyectando sombras nuevas en los tapices. Fue entonces cuando escuché el primer golpe arriba. 1, 2, 3, espaciados como un bastón sobre la madera. Miré la escalera. El reloj de pie marcó imposible 1 minuto, 3:18. Subí despacio, apoyando la mano en el pasamanos frío. El piso superior olía distinto, a lavanda seca y a metal. Las puertas de los dormitorios estaban entreabiertas, como bocas perezosas. Miré la primera: cama con dosel devorado por polillas. Una cómoda con espejo. Algo en el espejo me detuvo. Mi reflejo respiraba con retraso, un soplo tarde, como si le costara seguirme. Apagué la linterna para ver si era efecto de luz. Cuando la encendí de nuevo, mi reflejo sonreía. Yo no. Cerré la puerta con un golpe que devolvió el pasillo a su forma. Avancé hasta el final, donde una claraboya dejaba entrar la primera lluvia. Bajo esa penumbra reconocí un hilo seco reapareciendo, bordeando la pared, perdiéndose bajo otra puerta. Empujé y descubrí el comedor del cuadro. Mesa larga, 12 sillas, candelabros inclinados. El mantel, bordado con iniciales, tenía la mancha en el mismo lugar que había visto pintado. No era pintura. Me acerqué con el estómago revuelto. La mancha, extensa, se había absorbido en el hilo del mantel. Olía dulce y metálico, una mezcla que no quise identificar. A la derecha, un aparador guardaba copas y platos. Al abrir la puerta, un choque de vidrio me hizo retroceder. Varias copas estaban rotas desde adentro, como si algo hubiera estallado. Allí, cerré. Me giré hacia la mesa y un detalle me heló. Una silla estaba corrida apenas, lo justo para que alguien se hubiera sentado hace 1 minuto. «Basta», me dije en voz alta, y mi voz sonó prestada. Tomé aire y empecé a poner orden por pura defensa. Enderecé candelabros, empujé la silla al borde exacto, estiré el mantel con las 2 manos hasta alisar un pliegue. Y entonces la lámpara del techo se encendió, amarilla y temblorosa, sin que yo tocara nada. Las velas, apagadas hace décadas, lloraron un hilo de cera invisible. Retrocedí a la puerta y la manija se enfrió bajo mi palma. La apreté y del otro lado alguien hizo lo mismo. Fue un segundo, un contacto claro. Otra mano sujetaba la manija desde dentro mientras yo desde fuera. Solté, di un paso atrás y al hacerlo, la puerta se cerró como aspirada. El golpe viajó por la casa y el reloj de pie abajo se atrevió a toser otro minuto. 3:19. Decidí salir al porche a respirar. La lluvia había arrebatado el jardín y las estatuas. Parecían llorar por las hendiduras. Encendí un cigarrillo, aunque había prometido dejarlo. La primera calada me devolvió algo de control. Fue entonces cuando noté que las ventanas del segundo piso, todas, tenían cortinas corridas, menos una, la del comedor. Detrás del vidrio una sombra se inclinó, como quien mira por curiosidad.
Volví a entrar con rabia estúpida, como si pudiera reprender a la propia casa. En el vestíbulo escuché un piano, 3 notas, siempre las mismas, lentas, repetidas. Seguí el sonido hasta una sala lateral que no había visto. El piano de cola estaba cubierto por una sábana amarillenta. La levanté con cuidado y el polvo se me metió en la lengua. Nadie tocaba. Y sin embargo, 3 teclas seguían hundidas, pulso tras pulso, como respiración asmática de madera. Me senté en el taburete y apoyé los dedos. Las teclas bajo mis manos estaban tibias. Toqué un acorde al azar, y la casa respondió con una vibración en las vigas, como si agradeciera la interrupción. De pronto, foto en la pared vibró y cayó. El cristal se quebró en un ruido limpio. Levanté el marco, una familia rígida, 12 sillas, el mismo comedor. Al pie, una fecha, 24 de agosto, el mismo día del tachón en el libro de casa. Volví a la cocina con el marco en la mano. Abrí de nuevo el cuaderno y busqué la fecha. La línea tachada dejaba ver, como cicatriz, palabras debajo. Cena completa, silencio impuesto. Se levantaron de la mesa sin sillas. Cerré el cuaderno de golpe, como si pudiera encerrar los verbos. Afuera, el viento cambió de dirección. La chimenea resopló y envió una ráfaga de ceniza al salón. Empecé a notar un patrón. 12 sillas, 12 nombres ausentes, reloj detenido en 3:17 que iba conquistando minutos por su cuenta. Miré mi teléfono, sin señal. Quise tomar una foto al reloj para reírme mañana, y en la pantalla solo apareció un número rojo titilante, 03:17, inamovible, superpuesto a la imagen real, como si la cámara se negara a registrar cualquier otra hora. Subí de nuevo. El pasillo tenía ahora un olor leve a perfume antiguo, algo floral, persistente, mezclado con el metal del primer momento. Las puertas respiraban a destiempo, apenas abiertas. Pasé frente al espejo del primer cuarto. Mi reflejo permanecía inmóvil, serio, aunque yo agité la mano frente a su cara. Me detuve. Él me saludó un segundo después. Sonrió y dejó ver los dientes ensangrentados. Toqué el cristal y estaba tibio. Empujé la última puerta y encontré una capilla doméstica. Banco de madera, crucifijo con la cabeza inclinada y un reclinatorio ensangrentado en las esquinas, como si manos desesperadas hubieran dejado la marca de sus nudillos. Sobre el reclinatorio, un misal abierto en una página húmeda. Leí en voz baja un párrafo que hablaba de sacrificios aceptables. Un golpe en la nave me hizo alzar la vista. Una vela apagada echó una columna de humo como si acabaran de soplarla. El suelo de la capilla tenía una trampa. La descubrí al notar un rectángulo más oscuro en la madera. Metí los dedos en la ranura y tiré. Cedió enseguida, revelando unas escaleras estrechas bajando a la tierra. Un aire denso, frío, me subió a la nariz y me secó la garganta. Encendí la linterna y bajé, un pie tras otro con el sonido de la lluvia volviéndose un tambor lejano. El sótano era un corredor con paredes de piedra húmeda y estanterías desparejas. Había frascos con etiquetas gastadas, paquetes envueltos en tela, rosarios con cuentas rotas. Avancé hasta una mesa baja que sostenía un mantel idéntico al del comedor, pero más viejo. En el centro, un cuchillo ceremonial con muescas y la inscripción Domus Quieta. A la derecha, 12 copas alineadas con una perfección insultante. El corazón me golpeaba el esternón. Me acerqué a las copas y vi en el borde una suciedad reseca del mismo color dulce y metálico. Me aparté y tropecé con un baúl pequeño. Lo abrí con un tirón. Dentro, un manojo de llaves, una cinta roja y un manojo de cabellos unidos por un lazo. Por reflejo quise soltarlo, pero algo en la base del baúl llamó mi atención. Un papel doblado en 4, limpio. Lo abrí. Para el próximo de los nuestros. El papel continuaba. Si estás leyendo, ya sabes que no debemos volver a hacer. Si decides quedarte, recuerda los 2 mandamientos.
Nunca cenes con la mesa incompleta, nunca mires a los ojos en el espejo después de tocar la puerta del comedor. Me reí, un ruido breve, histérico. Había tocado la puerta, había mirado el espejo, me había asomado al comedor. Ya había cruzado todas las líneas sin saberlo. Un sonido de sillas arrastrándose me llegó desde arriba, amortiguado por tierra y madera. Subí las escaleras de 3 en 3, con la linterna golpeándome la pierna. Entré al pasillo y vi, a través de la rendija, el comedor iluminado. Las sillas se movían solas, una tras otra, como obedeciendo un mapa antiguo. Me pegué al marco, sin respirar, hasta que todas estuvieron colocadas. La lámpara del techo dio una última convulsión y se apagó. Caminé hacia la escalera, decidido a bajar, cruzar la puerta y no volver jamás. En el primer escalón me detuvo una voz. Vino desde el salón o desde todas partes. Un susurro femenino, claro, que dijo mi nombre con la cadencia de alguien que ha practicado. Me giré y el reloj de pie abajo marcó 1 minuto más. 3:20. Me volví a congelar, no por el número, sino porque cada vez que el reloj avanzaba 1 minuto, la casa se hacía más segura de sí. Bajé al vestíbulo con la intención de huir. La puerta principal estaba cerrada con un cerrojo que yo no había echado. Metí la llave y giró en falso, como si la cerradura por dentro fuera de manteca. Tiré con el hombro. La madera se plegó y me devolvió. Detrás de mí, un susurro nuevo. Completa la mesa. No miré atrás. Golpeé otra vez. La puerta resistió con un gemido animal. Volví al salón a buscar una herramienta. Encontré un atizador junto a la chimenea. Lo levanté y mi sombra se estiró en la pared, larga, deformada, con una cabeza que no era mía. La sombra sonrió. Bajé el atizador sin usarlo y respiré por la nariz hasta ver puntos negros. Cuando me tranquilicé, escuché pasos descalzos cruzando el corredor lateral. Pasos húmedos, cortos, de alguien que no se esconde porque no necesita. Seguí los pasos como un idiota. Me condujeron a una estancia que no había visto. El despacho, una mesa con papeles, un mapa de la hacienda clavado con chinchetas, una lámpara verde cubierta de polvo. En el centro, un libro abierto, el mismo cuaderno del inventario, pero con entradas escritas con otra mano, más menuda, angustiada. Leí la última. Hoy nos sentamos los 12. Él pidió silencio. A las 3:17 los vasos tintinearon solos. Nadie debía mirar a nadie. Cuando terminó, todas las bocas tenían el mismo sabor. Tuve náusea y cerré. La lámpara verde se encendió sola y su luz hirió a todo lo demás. En el borde de la mesa había huellas de dedos recientes, como si alguien se hubiera quedado ahí apoyado, escuchando. Al dar un paso atrás, el suelo crujió con una queja nueva, no de madera sino de garganta. Me giré, convencido de que vería a alguien, y el aire estaba lleno de polvo, en suspensión, como si la casa hubiera aplaudido. Fue entonces cuando el reloj marcó 3:21, y con ese minuto llegó el primer golpe claro del otro lado del comedor. No era puerta ni ventana, eran nudillos sobre la mesa. 3 golpecitos. Pausa. 3 golpecitos. No, dije, sin saber a quién. La casa entendió el tono, porque todas las puertas se cerraron a la vez, creando una que me empujó hacia el centro. El candelabro del salón tintineó con sus lágrimas de vidrio como dientes. Pensé en romper una ventana. Elegí una del vestíbulo, la de la escalera. Cubrí el cristal con una cortina y le di con el atizador. Sonó una campana sorda y la tela cayó. El cristal estaba intacto, pero en la superficie habían aparecido líneas finas, como venas, dibujando el contorno de una cara que se parecía a la mía. Retrocedí con el brazo en alto, bajé el atizador. No quise volver a probar. Decidí hablar. La voz me salió seca pero firme. No soy de aquí. No me quedo. Lo que quieran, no lo tengo. La frase rebotó en el yeso y volvió más vieja. Del comedor, una silla raspó el suelo.
moviéndose sola. La sensación no fue de amenaza, sino de protocolo, como si algo me ofreciera un lugar. Me di cuenta de que la mansión no quería asustarme, quería orden. Entré al comedor con los dientes apretados. Las 12 sillas estaban alineadas. En mi sitio, no sé por qué supe que era mío, había un plato hondo, una copa vacía y un cubierto que no reconocí. Apoyé la mano sobre el respaldo y noté el calor reciente de otra palma. «No», repetí, y la lámpara titiló como si pestañeara. De pronto, un aire frío me rodeó el cuello, una caricia que se parecía a un lazo. Cuando dejé la silla, el mantel se arrugó hacia mí, como si alguien tirara desde el otro lado. El hilo seco, esa costura mal hecha, cruzaba ahora el borde del plato y formaba una letra, la inicial de mi apellido. Me invadió una certeza tan absurda como contundente. El lugar estaba asignado desde antes de que yo naciera, y el reloj, arriba, al tanto de todo, marcó 3:22 con una satisfacción insolente. Salí del comedor de espaldas sin darle la espalda a la mesa. La casa dejó de empujar y pasó a acompañar. Pasos en sincronía con los míos, susurros a distancia de oreja. Volví al vestíbulo, miré la puerta otro minuto. Volví a rendirme. Preparé una cama apresurada en el sofá del salón, frente a la chimenea. Duermo y me voy al amanecer, me prometí, sabiendo que las promesas a una casa valen tanto como el humo. El sueño llegó como una bolsa sobre la cabeza. Desperté al sentir un hilo de saliva en la comisura y un olor a lavanda más intenso. Al abrir los ojos, la chimenea estaba casi apagada, con brasas como ojos. La lámpara del salón seguía encendida, pero no estaba sola. A sus pies, sobre la alfombra, había 12 sombras, sentadas, quietas. No se movían, pero el aire a su alrededor vibraba, como calor encima del asfalto. No grité, me quedé mirando. Las sombras parecían recortadas de otra habitación, con otras luces. A veces una se inclinaba, a veces un hombro temblaba. Un par de ellas tenían la cabeza ladeada, en un ángulo que una persona no soporta despierta. La brasa final cayó y la sala olió a metal. Alguien atrás de mí exhaló despacio, como si llevara mucho rato esperando ese momento. Me levanté despacio y sin mirar atrás, crucé hacia el piano. Toqué una nota, 2, 3, las mismas. Del principio, las sombras se tensaron como perros atentos. Toqué otra nota al azar y una sombra se levantó, lenta, sin despegarse del suelo, como si estuviera cosida. El reloj marcó 3:23. Me giré, dispuesto a enfrentar lo que fuera, y la sala estaba vacía. Ni sombras, ni brasas, ni olor. Era imposible, pero amanecía por la claraboya. La lluvia cedía, y con la luz llegó un silencio nuevo, más limpio. Aproveché para recoger mis cosas. Metí el cuaderno, el papel doblado, el marco roto, mi linterna. Fui a la puerta. La llave giró. Abrí. El aire de afuera me golpeó con olor a tierra lavada y a resina. Di un paso y la mansión, a mis espaldas, respiró hondo, como resignándose a un aplazamiento. Bajé la loma sin mirar atrás. En el coche, el teléfono recuperó señal y explotó en notificaciones. Conduje hasta el pueblo, directo a la iglesia. No soy creyente, pero necesitaba un sitio donde el pasado estuviera quieto. El sacerdote viejo me escuchó sin interrumpir. Cuando le hablé del reloj a las 3:17, sonrió sin alegría. Aquí también la campana se atasca a esa hora, algunos días. Me recomendó vender la propiedad o darla en donación. Agradecí, prometí pensarlo y me fui al café de la plaza. Mientras esperaba un desayuno, abrí el papel doblado una vez más. Nunca cenes con la mesa incompleta. Nunca mires a los ojos en el espejo después de tocar la puerta del comedor. Pensé en el espejo, en mi reflejo tardío, en los dientes rojos. Pensé en la letra formándose en el mantel sin costura. Dormí 2 noches en un hotel barato del pueblo.
Soñé con la mansión, pero no de forma difusa. Recorrí el corredor lateral, conté las sillas, escuché el piano, abrí la trampa de la capilla. En el sueño, la mesa ya estaba completa y el único asiento libre era el mío. Me desperté con el gusto a metal en la lengua y el rumor de un reloj que no estaba en la habitación. A las 3:17 exactas, según el móvil, me senté en la cama sin saber por qué. Decidí envolver solo para dejar las llaves y cerrar el asunto con un cerrajero. Subí la loma de día, con sol alto. La mansión parecía otra, menos amenazante, más cansada. Empujé la puerta, que cedió sin que yo usara llave. El vestíbulo estaba iluminado por polvo dorado, casi amable. El reloj de pie allí marcaba la 1:10. Respiré, avancé, y el reloj saltó lleno de sí a las 3:17. En el comedor, la mesa estaba descubierta y limpia, sin manchas, sin rastro de la noche. La lámpara del techo relucía como si la hubieran pulido. Sobre el aparador, alineadas, 12 copas transparentes me devolvieron la cara. La número 12 tenía un borde empañado, como el aliento de alguien. No, dije por costumbre, y la casa pareció asentir. Me di la vuelta hacia el espejo del primer dormitorio. Me paré frente al cristal con la intención de romperlo. Levanté el marco con ambas manos y me vi completo. Agotado, con los ojos inyectados, una sombra de barba. Detrás de mí, el corredor estaba vacío. Dejé caer los brazos. Mi reflejo no. Sonrió con calma y llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Yo no me moví. El espejo, por su cuenta, pareció empañarse a la altura de la boca del otro yo. Bajé corriendo, sin recoger nada, dejando el cuaderno, el papel, las llaves, el orgullo. Crucé el vestíbulo y empujé la puerta. Cedió. Afuera, el viento había cambiado y traía olor a hojas nuevas. Caminé de espaldas 3 pasos, mirando la casa, por si hacía un gesto final. No hizo ninguno. Las ventanas, sin embargo, reflejaron un interior que no estaba. Mesa puesta, 12 sombras sentadas, una vela prendida. Me fui sin cerrar el portón. En el retrovisor, la mansión se hizo pequeña y sin embargo más densa, como si cada piedra guardara un nombre. No pienso volver. Me repito cada mañana y sin embargo, a las 3:17, donde quiera que esté, algo en mi garganta traga saliva al mismo tiempo que un reloj sin péndulo se permite avanzar un minuto. La mansión no me llama con gritos, me espera con protocolo. Las puertas allí nunca cierran del todo, y yo ya aprendí a no mirar los espejos después de tocar la madera del comedor.